Llegados a este punto, nosotros vamos a reorganizar todo este follón de datos y marcas y de duraciones para aportar un poco más de luz en el momento de la compra de vuestro refrigerador o combi, ¿no? Entonces, en las marcas que más duran, sin ningún tipo de duda, yo empezaría a pasar de una columna a otra. Podría poner el producto de Liebherr, que es un excelente refrigerador, y todos aquellos que tenéis un frigorífico Liebherr ya desde hace muchos años podéis dar fe de ello. Pues yo también pondría el producto de Miele, no porque sea Miele, sino porque está fabricado por Liebherr y eso nos da una garantía. También os digo que si lo compráis por Miele, pues os puede costar un 20% más que si lo compráis por Liebherr y estáis comprando exactamente lo mismo. Me subiría también a los productos del BSH, como no. Me gustan mucho, ya lo sabéis, lo que es el Bosch, el Siemens, el producto de Balay, son productos que guardan similares características, estamos hablando de los mismos parámetros, no es que esté haciendo precisamente pues hincapié en esas marcas, sino que estamos hablando de frigoríficos que los vamos a poner en una columna donde guardan similitud en muchos parámetros como la tecnología y la calidad, ¿no? Pues como hemos dicho, pasamos a la columna de lo que más duran al grupo BSH, también podríamos pasar al grupo de AEG, Electrolux, podríamos ponerlos ahí también. LG lo subiríamos sin ningún tipo de duda a las columnas que más duran y Daewoo lo dejaríamos donde está, ¿no? Se merece estar ahí. Entonces yo en esta única columna que hemos confeccionado, que os la muestro aquí al lado, pues aquí están las marcas para nosotros más fiables del mercado, ¿no? Sin ningún tipo de predilección ni interés en su compra, ¿no? Y en cuanto a aquello que podéis comprar, pues bueno, nuestro consejo siempre es el mismo, ¿no? Inversión en un aparato que nos tiene que durar muchos años, inversión sobre todo en esos aparatos con el consumo energético más bajo posible. También miraría lo que son los acabados interiores, que esté bien acabado, que los cajones sean sólidos, que no cuesten de abrir ni cerrar. Pensar que si ya los cajones vacíos cuestan de abrir, imaginaros con peso, ¿no? Eso provocará roturas en los cajones y os recuerdo que todos los accesorios de los refrigeradores hoy en día pues no son baratos, son plásticos pero no son baratos. Entonces pues bueno, que se pueda desmontar con facilidad el interior, que los botelleros, los prestaches a la hora de limpiarlos pues que no cuesten quitarlos, porque si tenéis que forzarlos muy posiblemente los romperéis, que los cajones del congelador también sean firmes, que no tengan aspecto endeble, que salgan y entren con facilidad. Hay algunos fabricantes que incorporan en los cajones, sobre todo en la parte de la nevera, guías telescópicas, que eso facilita muchísimo sacar los cajones. Eso es un detalle que podríais observar cuando estéis mirando dentro de estas marcas que os he recomendado. Pues esos detalles son importantes porque evitan roturas en todos estos accesorios de plástico. Cajones del congelador también estables, que no cuesten de entrar y sacar. Pensar que esto por norma general se carga bastante cuando lo tenemos a tope. Pues bueno, a la hora de sacar los cajones, si ya cuando estáis mirando el frigorífico os cuesta sacar el cajón, pues imaginaros con 20 kilos de congelado aquí metido, pues no hay Dios que saque el cajón, y aparte que lo romperéis y entonces cuando vais a comprar el recambio pues os dolerá el bolsillo. Otra cosa que podéis también fijaros es que las gomas del frigorífico se puedan sacar. Esto es importante porque bueno, las gomas con el tiempo pues se ensucian interiormente, y entonces pues este tipo de gomas permite sacarlas, incluso limpiarlas con precaución, e incluso pues bueno, comprar el recambio y podéis montarlas vosotros mismos, no hace falta llamar a ningún técnico para montarlas juntas. También otra cosa importante será que os fijéis por ejemplo en una de las cosas muy importantes, que son el tema de las bisagras, que se vean firmes, que se vean fuertes. Descartar neveras que veáis las bisagras y frontisas endebles, finas. Cuando abráis la puerta encontréis juegos, que la puerta no cierra bien. Descartar todo este tipo de neveras, porque si ya os encontráis esos problemas con los aparatos nuevos que ni siquiera han funcionado ni un minuto, pues imaginaros cuando esto lleve 3 o 4 años de abrir y cerrar de forma continua la nevera. Pues si esto es endeble, si las bisagras no están bien dimensionadas o no están bien calculadas
o no están lo suficientemente reforzadas, pues las puertas estarán colgando al cabo de 4 días. Y sobre todo con las neveras de acero inoxidable. Pensar que ya de por sí suelen pesar un poquito más. Cuando empezamos a poner botellas y trastos en las puertas, pues claro, las puertas pesan mucho y esto es de vital importancia de que sea firme. Esto es muy importante. A nivel de control de temperatura, pues bueno, si tenéis los controles de temperatura en la parte exterior, pues bueno, os evitaréis de abrir la nevera para visualizar a qué temperatura estamos trabajando o si queremos dar más frío o menos frío a la nevera o más frío o menos frío al congelador, ¿no? Está bien que tenga los controles, no tiene por qué estropearse más, ¿no? Te evita de abrir la puerta y pérdidas de temperatura, eso está muy bien. Y en cuanto a tecnología, pues ya os aconsejo sobre todo que la nevera tenga el corazón de este aparato, que sea un compresor inverter, porque eso ya automáticamente va a tener una relación directa con el consumo energético del aparato, ¿no? Los motores inverter prácticamente es uno de los componentes que más consumes, por decirlo así, aparte de la luz y de algún ventilador que pueda llevar, pues el compresor es una de las piezas importantes, ¿no? Hay muchos refrigeradores que el condensador lo tienen oculto, ya no llevan aquella parrilla detrás, que utilizan otro tipo de tecnología a la hora de enfriar el refrigerante, que es el condensador, que en muchas neveras pues llevan esa parrilla grande, que es el condensador, que está situado en la parte de atrás del refrigerador. Desde hace mucho tiempo ya, pues muchos fabricantes están incorporándolo dentro, ¿no? Pero si me pedís mi opinión, yo prefiero los que tienen el condensador visto. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo. Pues por mi parte nada más, clicar la campanita de abajo para recibir las notificaciones sobre todos nuestros vídeos y os espero aquí muy pronto, como siempre. Un saludo.